Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor, enciéndenos para alumbrar. Tenga el corazón receptivo para entender la palabra del Señor y por ella ser edificado. No busque emociones pasajeras, busque concentrarse en la palabra del Señor, porque le recuerdo que vendrán momentos difíciles y la persona que logra triunfar sobre los momentos difíciles es aquella que ha guardado con sabiduría la palabra del Señor en su corazón. Usted debe de entender que si usted viene cada 8 días a recibir, pero recibe en el momento de una forma pasajera, la Biblia dice que las aves del cielo, o sea, los afanes de la vida, le van a volver a robar la palabra que quedó incrustada en su corazón y usted va a seguir siendo la misma persona. Lo que buscamos es que usted cada vez avance, que podamos afectar su vida de una forma positiva, no solamente a través de la palabra, sino de la vivencia de la palabra que puede transformar su corazón. En esta mañana vamos a ver una prédica que le hemos titulado Conquistando la ira o Conquistadores de la ira. Conquistando la ira o conquistadores de la ira. Y vamos a empezar señalando un par de versículos, los cuales vamos a utilizar un poco más adelante. Pero antes de leer ese par de versículos, no sé si usted, y yo sé que la iglesia tiene como algo natural el hacer un devocional diario. Nosotros en la iglesia usamos el devocional que se llama el pan diario, nuestro pan diario. Y no sé si usted tuvo la oportunidad de leer nuestro pan diario en el día de ayer. Y el título del pan diario como devocional ayer decía, ¿te estás preparando? Era una pregunta, ¿te estás preparando? Y en el primer párrafo habla del testimonio de un muchacho que en sus primeros trabajos siempre conseguía trabajo en compañías de comida rápida. Y dice este muchacho, más o menos a manera de poderles resumir el testimonio de este muchacho, que cada que se topaba con clientes en los restaurantes los clientes le hacían la vida imposible a él, y hay veces de forma injusta. Se quejaban ante el dueño, le decían no quiero esta comida, está mal servida, y él decía que muchas veces de manera injusta lo trataban a él con quejas que no tenían que ver con algo que él haya hecho de una forma incorrecta. Dice el muchacho que más adelante le dio por aplicar en una compañía de informática, de computación, y cuenta él que los jefes que lo recibieron a trabajar allí, lo recibieron más por la experiencia que adquirió con el trato en los restaurantes de comida rápida, que por la experiencia que él había logrado conseguir o tener en los medios de la computación. Y él termina diciendo esta frase: mi experiencia en circunstancias desagradables me prepararon para un mejor trabajo. Se lo vuelvo a repetir: mis experiencias en circunstancias desagradables me prepararon para tener un buen trabajo. Familia, y esta frase es una frase que en medio del pueblo de Dios tiene que ser una frase con mucha madurez. ¿Por qué? Porque nosotros los creyentes sabemos que las circunstancias malas que nos han llegado a rodear, si nosotros entendemos que Dios las permitió, primero, para limpiar nuestro corazón, segundo, para enderezar nuestra vida, podemos entender que estas circunstancias no nos van a marcar de por vida, ni van a producir un efecto negativo en nosotros. Al contrario, nos van a preparar para cosas mejores. Así como este muchacho pasó por los restaurantes de comida rápida y fue humillado o ultrajado y luego consiguió un mejor trabajo y se lo dieron a causa del trato que tuvo con las personas, asimismo, toda prueba que nosotros estemos viviendo tiene propósito en Dios. Se lo repito,
toda prueba que estemos viviendo tiene propósito en Dios. Si usted se detiene en la Biblia, usted tendría que llamar a varios personajes de la Biblia, como primero la vida de Moisés. La Biblia nos dice que Moisés fue abandonado desde pequeño y fue colocado en un riachuelo. Lo tomó la hija del faraón, lo crió, y estando viviendo en el imperio de los egipcios, la Biblia nos dice que el hombre nunca enseñó por medio de su madre quién lo había formado. Y una vez, viendo a dos israelitas pelear, viendo que un egipcio estaba golpeando a un israelita, lo defendió al israelita, mató al egipcio y huyó. La Biblia nos dice que huyó por 40 años y por esos 40 años estuvo criando ovejas, cuidando ovejas. Familia, cada vez que tú ignoras los procesos de Dios en tu vida, Dios los hace más largo y te pone ¿a qué? A cuidar ovejas. Hay hijos que son ovejas y son muy rebeldes. Hay miembros de una congregación que son especiales y hay que tratarlos de manera especial. Cada vez que uno endurece el corazón, Dios parece ser que le coloca a uno ovejas difíciles para uno poder entender cómo enderezar sus caminos delante del Señor. Pero a Moisés se le pudiera aplicar la frase de este devocional: las circunstancias difíciles te prepararon para posiciones más altas. Moisés terminó siendo un gran patriarca, un gran liberador del pueblo israelita. Pero tomemos otro ejemplo. La Biblia nos habla también de un José, un hombre que tenía sueños. Y tal vez sus sueños muchas veces estaban por encima de sus propios hermanos. Sus hermanos lo vendieron y cuando lo vendieron, dice la Biblia que también llegó a Egipto. Y estando en Egipto, cayó en la casa de Potifar y de una manera injusta fue tratado. Lo señalaron de una forma mentirosa, cayó en la cárcel y dice la Biblia que la casa de Potifar era bendecida a causa de José y luego cayó a la cárcel y la cárcel era bendecida a causa de José. En la cárcel, en José, también podríamos aplicar la misma frase de este devocional. Las circunstancias difíciles que estemos viviendo nos darán un mejor trabajo o una mejor perspectiva o una mejor función más adelante. José, a la postre, terminó siendo el segundo hombre en el imperio de Egipto, en la tierra de Egipto, y pudo superar muchas cosas porque entendió los planes de Dios en su vida. Familia, yo creo que el pueblo de Dios tiene muy claro los procesos de Dios en su vida. ¿Qué le puede haber pasado al pueblo de Dios? ¿O qué nos puede estar pasando que pasamos por alto los planes de Dios? Primero, se nos va el discernimiento. No vemos a Dios en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Segundo, perdemos la paciencia. Algo que nos ayuda a nosotros a no ver la voluntad de Dios es perder la paciencia. Y cuando la perdemos, cometemos errores garrafales. Sería muy triste que tú fueras tratado por Dios. Sería muy triste que tú fueras tratado por Dios y luego del trato entender cómo te trató Dios y luego vivir el trato de Dios a manera de bendición en tu vida, administrando una empresa, teniendo un mejor hogar, pero luego estar perdiendo el propósito de Dios a causa de algo incorrecto que tú estás haciendo. La Biblia menciona la ira como un producto que me puede a mí ayudar, escúchalo bien, a salirme de los planes de Dios. La ira en la Biblia es constituida por pecado, y cuando una persona se sale de la ira que no aprueba a Dios, esa persona termina dañando personas. Esa persona termina dañando comunicaciones. Esa persona termina hiriendo a otras personas. Es tan grave la ira en la Biblia que la Biblia dice que la ira puede contristar al Espíritu Santo de Dios. Cuando tú te airas, el Espíritu de Dios se hace a un lado. Cuando levantas tu voz,
cuando dices palabras incorrectas, palabras que hieren, palabras que sacuden el alma de una persona, el Espíritu Santo se aleja un poco de ti, lo apagas y pierdes la oportunidad de que alguien mayor que tu esposa, alguien mejor que el hombre más sabio, te hable, y ese es el Espíritu Santo de Dios. La ira, familia, es pecado. Yo le pido el favor que me acompañe a estas dos citas bíblicas de entrada. Efesios, capítulo 4, versículo 26. ¿Sabía usted que hay iras que no son pecado? Escúchalo bien. ¿Sabía usted que hay iras que Dios permite porque no son pecado? Dios nos permite airarnos porque somos humanos. El problema es cuando la ira se sale de control. Cuando en la ira hacemos cosas incorrectas y tenemos una respuesta incorrecta frente a la ira que se produce en nuestro corazón. ¿Sabe una cosa, familia? Estaba leyendo artículos con respecto a la ira y se dice estadísticamente que la ira en el ser humano, cada vez que pasan nuevas generaciones, en vez de menguar, es más alta. Las próximas generaciones van a ser generaciones más enojadas, más llenas de ira que nosotros mismos. Y las estadísticas mencionan el porqué. Dicen que las primeras generaciones se han apartado de Dios. Y al apartarse de Dios, el carácter del hombre cambia. Y en vez de tener una naturaleza divina, mantiene una naturaleza caída. Y el hombre que se aira fácilmente y que no ha podido corregir es un hombre que pertenece a una naturaleza caída. Pero gloria a Dios por los hombres y mujeres que pertenecen a una naturaleza divina, a la naturaleza de Cristo, que le pueden colocar control a la boca, al temperamento, a las emociones, y pueden decir: para mí el vivir es Cristo. Pueden decir: no quiero perder mi relación con Dios y quiero el carácter de Dios dentro de mi vida. Familia, el mundo está necesitando personas que cada vez abandonen más la ira. A través de la ira hemos matado personas. A través de la ira hemos hecho desafíos a personas en cuestión de heridas. Hemos colocado marcas en sus corazones. Vamos a leer, por favor, lo que la palabra de Dios nos dice. Y vamos a entender un poco acerca de la ira. Y léalo conmigo. A mí me gusta una iglesia que ora conmigo. 1, 2 y 3. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Repita la cita. Efesios capítulo 4, versículo, ¿qué? 26. La Biblia nos está diciendo en este versículo: airaos, pero ¿qué dice? No pequéis. Yo me puedo airar. Lo que no puedo es pecar en medio de la ira. Ahora bien, ay, gracias, hijo. Dice la Biblia que la ira es contada por pecado. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora vaya conmigo a Santiago, por favor, y vamos a contemplar estas dos citas juntas. Santiago, capítulo 1, versículo 20. Y léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Primero, la Biblia nos dice: ustedes se pueden enojar, se pueden airar, pero en medio de la ira no vayan a pecar. Y ahorita vamos a aprender cómo no pecar teniendo ira, porque es importante que usted lo entienda para sus nuevas relaciones, para sus hijos, para su esposa, para su hogar, para las relaciones interpersonales. Es importante que usted lo entienda. Yo quiero ponerles un ejemplo en esta mañana y se lo voy a tratar de poner de una manera crudo, una manera que de pronto cause en nosotros un llamado de atención. Cuando alguien nos falla a nosotros, una persona que amamos, una persona que queremos, nosotros en nuestra cultura aprendemos de que muchas veces con la ira se puede corregir el pecado de una persona. Cuando una mujer le falla al hombre, y eso se ve mucho ahora la palabra en Colombia, la palabra femicidio, donde se están golpeando a las mujeres o se están matando
a causa de muchas cosas. Producen celos, producen contiendas o de una manera injusta, o ellas quieren dejarlos a ellos, y dice que les produce que la gente las esté matando, los hombres las estén golpeando. La Biblia nos enseña que Dios dice, ok, tú le fallaste a tu esposo, tú le fallaste a tu esposa, ok, hay una justicia que te demanda que tú te debas de arrepentir del pecado. ¿Dónde ya para la justicia de Dios? Para la justicia de Dios cuando el hombre se levanta, se aira y golpea a la mujer. ¿Qué es lo que hace Dios? Dice Santiago capítulo 1 versículo 20, la justicia de Dios no opera en la justicia del hombre. Quiere decir que Dios se hace a un lado y dice, tu mujer te falló, ok, vamos a hacer justicia, vamos a restaurarla, vamos a corregirla. Ella te falló, yo la voy a restaurar. Pero si tú la golpeaste, entonces estás obrando tu propia justicia. Lo que hace Dios es que Dios se retira y dice, ahora tú, por haber golpeado a tu esposa, eres más culpable de lo que ella te hizo a ti. ¿Usted está entendiendo? Esto es importante que usted lo entienda y lo ponga en su corazón. Ahora bien, ¿cómo se debe de expresar la ira? Colóquelo como primer punto. ¿Cómo se debe de expresar la ira? Y la ira buena. La ira en la que tú te estás enojando porque tienes la razón. ¿Cómo se expresa esa ira? La Biblia dice que la gritería, ¿a cuánto les gusta que los griten? A nadie. Yo no conozco, inclusive he escuchado niños pequeños que le dicen a la mamá, mamá, papá, no me grites. La Biblia habla de la gritería también como una especie de maldad, de falta de carácter de Cristo en el corazón de la persona, y eso hay veces produce ¿qué? Ira, produce rabia. ¿Cómo se debe de expresar la buena ira? La que Dios permite. Vaya por favor conmigo y anótelo allí. Efesios capítulo 4, versículo 15. Estamos hablando de la ira que Dios permite. Dios te dice, airaos, pero no pequéis con la ira. Dice la Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 15. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Sino que siguiendo ¿qué? La verdad. ¿En qué? En amor. Crezcamos en todo en aquel que es ¿qué? La cabeza. ¿Esto es quién? Cristo. Lo primero que te está enseñando este versículo, habiendo partido de Efesios capítulo 4, cuando Dios aprueba una ira, te está diciendo todo lo que tú digas en medio de la ira, dilo primero con verdad y luego con amor. Escúchalo. Eso es importante que tú lo entiendas, porque así tienes dominio sobre tu carácter. ¿Estás airado? Ok, estoy enojado, estoy airado, es con justa razón. Pero voy a decir la ira que tengo a través de la verdad y a través del amor. Esto es importante que usted lo ponga en su corazón. Me voy a sentar con ella, me voy a sentar con un hijo, me voy a sentar con mi esposa, me voy a sentar con mi esposo y le voy a decir la verdad porque tengo rabia. Pero la verdad debe de estar decorada con amor. ¿Usted está aquí? Esa es la ira que aprueba Dios. Porque no es una ira que vaya a hacerle daño a los demás. Acompáñame al versículo 29 del capítulo 4 de Efesios, por favor. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia ¿a quién? A los oyentes. Primero, tienes ira y la ira es justa. Habla la verdad y colócala llena de amor. Segundo, tienes ira, es justa tu ira. Entonces, ¿cómo vas a controlar la ira que es justa? Segundo, sin decir palabras corrompidas. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna. La palabra te está diciendo cero, ninguna palabra corrompida. Las palabras corrompidas son aquellas que no edifican, son aquellas que no tienen fundamento,
son aquellas que buscan distanciar a las personas y ocasionar una herida para que ellas no se te vuelvan a acercar. La Biblia te está diciendo, tienes rabia, estás enojado, entonces di la verdad decorada de amor. Y lo tercero que tienes que hacer es, no permitas que ninguna palabra corrompida, agresiva, salga de vuestra boca para que ofenda a los demás. Y dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia ¿a quién? Quiere decir que van a haber personas que te van a escuchar cómo vas a responder a tu ira. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Que tus palabras tengan la gracia de Él para que los demás digan, este sujeta su carácter, este tiene un temperamento con bases, esta mujer tiene la capacidad de dominar su temperamento, de dominar sus emociones. Familia, si hay algo que está dañando nuestras vidas intrafamiliares, son las iras. La Biblia distingue la ira del enojo. La persona que tiene ira tiene un griego especial, y la persona que tiene un enojo en la Biblia tiene un griego especial en su idioma original. La ira está hablando de la persona que se mantiene como un ogro, todo lo refuta, no le pueden decir nada porque se enoja, se pone como un fosforito. Y está hablando también del enojo. El enojo es la persona que en un momento determinado ebulle y dice, responde con altanería, responde con grosería. Ni la ira ni el enojo está permitido por Dios. Hay un mandato donde dice la Biblia, no se airen, no se enojen porque esto contrista al Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, esto es pecado. O sea, con la ira se debe, cuando Dios permite que tu ira sea justa, tú tienes que encargarte que tú en tu ira justa no señales a la persona. Este pastor va a caer con las servilletas. Gracias, hija. Tú tienes que mirar que con tu ira no señales a la persona, sino que señales el asunto que está viviendo la persona. La ira que aprueba Dios te enseña a señalar el problema, no a señalar la persona. Cuando tú lo haces al contrario, hieres a la persona con la cual tú tienes la ira. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Estás aquí? Ok. La Biblia nos enseña otra vez que es pecado. Anote este segundo punto, por favor. Hay iras que arreglan problemas. ¿Sabía usted que hay iras que arreglan problemas? Claro que sí. Y la Biblia nos da un vivo ejemplo de lo que hizo el apóstol Pablo con Pedro. ¿Cuál es la ira que arregla problemas? La que dice la verdad, la que está decorada en amor, y la que no permite palabras corrompidas que hagan daño a los demás, palabras maliciosas, palabras con doble sentido, porque hay veces somos tan amplios para hablar, somos tan facilistas para hablar, y esa parte daña las relaciones personales. Segundo punto, hay iras que arreglan problemas. Vaya conmigo por favor a Gálatas, capítulo 2, versículo del 11 al 14. Pablo confronta al apóstol Pedro, y lo confronta por hipócrita. ¿A cuántos aquí les da rabia ver un hipócrita? Yo creo que uno se pone pero mal cuando ve una persona de doble sentido, de doble ánimo, hipócrita. Lo lleva a uno por un lado con una cara y por detrás le pega tremenda puñalada a uno. A uno le causa rabia. Pablo estuvo en la misma situación y señaló a Pedro de hipócrita. ¿Usted sabe qué llaman a Pedro hipócrita? Pedro era un apóstol armado. Pedro se mantenía mancado. Pedro mantenía su fierro con él. Pedro era un cortaorejas. Y Pablo lo llama y le dice a Pedro, Pedro, tú eres un hipócrita. Pero Pablo se sujetó a la ira de Dios. Lo hizo con amor, exhortó directamente, fue honesto, fue transparente y pudo posicionar al apóstol Pedro de nuevo. Léalo conmigo. A la voz de 3, 1, 2 y 3. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara,
porque era de condenar. Mire cómo está enojado Pablo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Versículo siguiente. Y en su simulación, ¿en qué? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban, ¿cómo? Rectamente, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, ¿delante de quiénes? Todos. Mire qué tan dura esa exhortación. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo le dice, arreglemos este problema. Y si usted nota y sigue leyendo, Pedro empieza a relacionarse con los gentiles, debido a que esa ira arregla problemas. ¿Qué hizo esa ira de Pablo? Confrontó la situación, lo llamó, lo reprendió por nombre propio, le dio el nombre propio a la situación. Familia, hay algo que ocasiona la ira, y es que la persona sea de respuesta rápida, que nunca se siente y diga, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a decir? Familia, a mí me llama mucho la atención eso. Ayer en la casa tuvimos una pequeña situación para llamar a una amiga de mis padres que conocieron donde ahora están trabajando. Y me llama la atención porque mi mamá le dice a mi papá, mija, antes de que llamemos, pensemos cómo vamos a decir las cosas. Y eso es sabiduría. Y eso es entendimiento. ¿Por qué? Porque nos preparamos. No era un compromiso grande. No se le iba a hacer daño. Sencillamente se le iban a explicar cómo serían las cosas para el día de hoy. Pero aún para eso se tomó el tiempo para hacerlo y no se hace daño. Cada que tú te sientas y reposas en el carácter que Dios te ha dado, tienes la capacidad de responder correctamente. Cuando te aires, busca un tiempito entre tú y Dios para que Dios amortigue tu ira y luego tus palabras edifiquen a los demás. Eso hizo Pablo. Pablo confrontó a Pedro, lo puso en su lugar, pero lo volvió a organizar donde Dios tenía propósito con Pedro. ¿Usted está aquí? Bendito sea Dios. La ira de este calibre, la ira que se mantiene santa delante de Dios, edifica a los demás, convierte a los demás, señala los caminos de los demás para que estos caminos cambien. Anote el tercer punto, por favor. Y esta parte es buena. El sabio sosiega la ira. Repítalo conmigo. El sabio sosiega la ira. Y vamos a leerlo. Lo encontramos en el libro de Proverbios, por favor. Libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 11. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin que la sosiega. Yo de ustedes lo repetía de nuevo. 1, 2 y 3. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin que la sosiega. Está hablando de la diferencia entre un hombre sabio y un hombre necio. Yo no sé si usted se ha metido en ambientes de problemas donde la gente lo ve a usted airado y la gente dice qué miedo. Y hay veces uno como hombre, a mí me ha pasado, se las pica, uno en su interior dice, esto me tienen respeto. Y entre más le levante la voz y entre más diga palabras sucias y entre más lo señales, más me van a respetar. La Biblia dice que tú eres un necio cuando tú le das rienda suelta a tu enojo. Pero la Biblia llama sabio al hombre que dice, estoy enojado, pero la voy a sosegar. ¿Qué quiere decir? Voy a apagar la ira. Voy a echarle agüita a la ira. Voy a recordar las cosas buenas, no las cosas malas. Voy a tener como prioridad la relación, no la situación. Hello. Una persona que logra tener esa ira, que controla sus sentimientos, que controla su carácter, dice, voy a tener primero la persona como más importante
antes que lo que me hizo la persona. ¿Qué quiere decir? Es más importante tú que lo que sucedió. Eres más importante tú que lo que me has hecho. Voy a luchar por ti y no por lo que me hicieron. ¿Usted está aquí? ¿Usted está entendiendo? Por eso dice la Biblia que la justicia de Dios no opera en la ira del hombre, porque el hombre exagera en su ira. ¿Ok? Y dice también la Biblia, ¿por qué la ira de Dios no opera en la justicia del hombre? Porque el hombre no tiene control sobre su ira. ¿A cuántas personas no hemos hecho daño con nuestra ira? Con una mala expresión. Inclusive, familia, tenemos hijos que a la edad de 18, 20 y 25 años todavía recuerdan lo que un día papá y mamá con ira les dijeron. Todavía recuerdan lo que se les hizo. ¿Sabe por qué? Porque no controlamos nuestra ira. Vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 4 de nuevo. Y vamos a leerlo del 25 al 31. Y nos dice que la mala ira le da lugar al diablo. ¿A cuánto les gustaría tener al diablo en su casa? ¿A cuántos? ¿A cuánto les gustaría tenerlo como amigo? Bueno, ¿a cuánto les gustaría tenerlo como consejero? Pero la Biblia dice que la ira le da permiso al diablo de incursionar dentro de tu casa, no dentro de tu vida, porque no te puede poseer, eres del Señor. Una casa dividida contra sí mismo, dice la Biblia, que colapsa, no fracasa. Escúchalo bien. Pero cuando tú le das rienda suelta a la ira, a la gritería, al enojo, no dices la verdad, acusas, no te controla, estás invitando a Satanás a que sea tu consejero, a que controle tus emociones. Esta parte es muy linda. Léalo conmigo hasta el 31 y léalo con ganas. 1, 2 y 3. Por lo cual, desechando ¿qué? La mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27. Ni deis lugar ¿a quién? Repítalo de nuevo. Ni deis lugar al diablo. Versículo siguiente. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30, por favor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 31. Quítese de vosotros ¿qué? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda ¿qué? Malicia. ¿Cuándo una persona le da lugar al diablo? Cuando es gritona, cuando es maliciosa, cuando se mantiene enojada, cuando se mantiene airada, le da lugar al diablo. Escúchelo. Usted pudiera tener en este momento cerquita de usted al diablo. Gracias a Dios no se miraron el uno al otro. Usted pudiera estar teniendo como consejero al mismo diablo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice allí, el que antes robaba, ya que no robe más. Quiere decir que usted mantiene al diablo al lado suyo cada que usted se mantiene robando, cada que usted se mantiene mintiendo, cada que usted se mantiene diciendo palabras corrompidas, porque las palabras corrompidas son pegajosas. Familia, venga, les pregunto, ¿a usted le gusta hacerse al lado de una persona que hable malas palabras? A mí no me gusta, eso me daña la paz. Son palabras feísimas y nos roban la paz. Familia, pero a mí me gusta estar delante de aquellos que tienen palabra de decoro, palabra que edifica, palabra que llena, palabra que toca. Es más, usted va pasando por un ladito y ve a alguien hablando algo constructivo y usted ahí mismo le mete la reversa para atrás, porque usted sabe que a ese hombre y a esa mujer le están saliendo palabras de vida. Pero cuando usted pasa por delante de alguien que tiene palabra sucia, corrompida, que es mentiroso, que mantiene su antigua vida, usted sigue derecho. A esa persona tiene como compañero el diablo. El diablo.
¿Se da cuenta, mi hermano, cuánto usted y yo debemos de crecer? ¿Se da cuenta, mi hermano, cuánto usted y yo tenemos que cada vez ser mejores? Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Darle lugar al diablo nos habla de una figura como vivir en nuestra antigua naturaleza, como seguir siendo las mismas personas. Familia, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Usted puede ser devorado, yo puedo ser devorado. ¿Por qué? Por mantener nuestra antigua forma de vivir. La Biblia dice que desechemos nuestro viejo hombre. Para usted sería peligrosísimo, y para mí saber que al otro día amanecí como fue el día anterior. Todos los días yo debiera de serme una mejor persona. Todos los días debiera de ser un mejor cristiano. Todos los días debiera de aumentar la lectura de la palabra. Todos los días debiera de orar un poco más. Todos los días debiera de ser mejor. Jesús siempre, todos los días, fue mejor que el día anterior. ¿Sabe por qué? Porque tenía una relación genuina con Dios. Pero parece ser que esa relación genuina con Dios hay veces no nos interesa. Los afanes de la vida nos atrapan. Las necesidades de todos los días nos atrapan. Pero cada que hay un problema, ¿a dónde corres? Cada que tienes una situación difícil, ¿a dónde corres? Aquel que negaste, aquel con el que no te encontraste toda la semana. Y lo más tremendo es que Él está ahí. Porque aunque tú seas infiel, Él permanece siendo fiel. Dios es bueno. Dios es bueno. El sabio sosiega la ira. No la deja polular. No la deja enaltecer. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. La persona que vive airada es aquella que guarda el enojo en su corazón, y ese enojo le da lugar al diablo. Sus emociones son controladas. Cuarto, hemos hablado de la ira. La pregunta aquí es, ¿cómo controlo la ira? ¿A cuánto les interesaría aquí controlar la ira? Bendito sea Dios. Hay como 3 o 4. Ok. ¿Cómo conquistamos la ira? Primero, colócalo como un punto A, tal vez debajo del numeral 4. Primero, reconócela como pecado y confiésala como pecado. ¿Te has notado que Dios está en la Biblia? Venga, les vuelvo a preguntar. ¿Has notado cuál es el Dios que está en la Biblia? La Biblia nos habla de un Dios que perdona, de un Dios de amor, de un Dios de misericordia. Es más, tiene más alto porcentaje la Biblia señalando a un Dios de amor que a un Dios que condena, o a un Dios que se mantiene en ira. Familia, lo primero que tiene que hacer usted es que usted tiene que reconocer la ira como pecado. Diga, Señor, la ira es pecado y vengo pecando contra ti. Yo te pido perdón y te pido que lo quites de mi vida. ¿No has notado que la persona que se aira más es la que más fácil se envejece? Hay personas que usted le pregunta los años y usted dice, wow, este hombre aparenta más de lo que tiene. ¿Sabe por qué? Porque se mantiene airado, se mantiene enojado, pero usted ve los rostros bellos, planitos, limpios. Usted dice, esta persona tiene humor, esta persona tiene vida. Familia, yo le voy a decir algo que para mí es importantísimo y se llama el buen humor. Por encima de lo que sea, el buen humor a mí me ha ayudado a manejar mucho la ira dentro de mi hogar. Cada que Clarita me pone los nervios de punta. Clarita, ahora le dicen Clarita, escúchelo bien. Yo recurro mucho al humor que Dios me ha dado. Y hay veces en la noche, escúchelo bien, usted escucha a una mujer muerta a carcajada. ¿Sabe por qué? Porque he logrado invertir la ira de una mujer y llevarla al concepto de sabiduría, de poder entender, esa ira no le va a hacer daño ni a ella ni a mí. La voy a manejar como Dios me ha permitido manejarla, como algo pasajero. Ella se va a quedar conmigo, va a seguir estando conmigo, pero si yo la ira la permito en medio de los dos, me va a hacer infeliz. Y déjame decirte, tú ni yo nacimos para ser infelices, nacimos para disfrutar de la gloria del reino de Dios. Reconócelo como pecado.
¿Cuántos aquí han sido libres del pecado? Venga, les pregunto, ¿cuántos? O sea, estamos en la carne, luchamos contra ella, pero yo quiero contarles un pequeño anécdota que yo viví en un retiro espiritual. Un niño de 13 años fue al retiro espiritual en Colombia. ¿Quién iba a creer que un niño de 13 años tenía las vivencias de una persona de 30 o de 25? Yo no lo sabía. Y llegó un momento en una de las dinámicas del retiro, póngale cuidado, que cuando hacen anotar a la persona, no conocía a Cristo, y hacen anotar los pecados. Y empieza, qué lista, yo veía que ese pelado no paraba. Volteaba la hoja, honesto con Dios, llenó esas hojas. Entonces cogió, la cerró, la metió en un sobre, selló bien el sobre porque eso es privado, y colocó su firma en el sobre. Escúchalo bien. Le dijimos que ese sobre había que pegarlo en una cruz, y el pelado cogió un martillo, puso el clavo, pegó el sobre, y nos fuimos todo ese día, eso fue por la noche, nos fuimos a dormir. Al otro día les dijimos, tienen que ir a buscar su sobre. Ese muchacho dudaba para buscar el sobre, un niño de 13 años. Decía, lo cojo, ya lo colgué allí, ¿para qué lo quiero? No quiero más cargas conmigo. El niño decidió ir por el sobre. Cuando fue por el sobre y lo abrió, lo primero que encontró es, tus pecados han sido perdonados. Cuando él leyó eso, lo primero que yo vi que él hizo es que, wow, le quitaron una carga de encima. Por eso cuando tú confiesas la ira como pecado, Dios te quita esa carga. Y dice la Biblia que en vez de que tú lleves esa carga, te coloca fragancia de amor, te llena del fruto del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, te reviste, te da. ¿Pero por qué? Porque confiesas tu pecado. ¿Cuánto tiempo más lo vas a callar? ¿Cuánto tiempo más lo vas a tener contigo? ¿Cuánto tiempo vas a luchar más con tu pecado? Si estás a 1 centímetro de pedir perdón. ¿Y sabes cómo está Dios aquí? Dímelo, cuéntamelo. Yo estoy para perdonarte. Yo estoy para darte una nueva oportunidad. ¿No han notado los hombres señalan, ahí viene Pepe. Ese Pepe es tremenda rata. Ponle cuidado. Allá viene María. Si se diera cuenta que es la novia del pueblo. El mundo te señala, pero cuando vienes a Cristo, Dios te dice, el que está en Cristo es una nueva criatura. Y dice Dios y agrega, las cosas viejas que pasaron, las olvido, las echo en el mar. No te señalo por el pasado, te señalo por lo que eres hoy, porque mi Hijo vive dentro de ti. Dios es bueno, Dios es bueno. Reconoce tu pecado. ¿Sabes dónde nos frenamos en no reconocer mi pecado? ¿Sabías que todos los días debieras de reconocer tu pecado? Todos los días debiéramos de pedirle perdón a Dios. Dios, perdóname, perdóname, perdóname. ¿Sabes por qué debíamos de pedirle perdón? Porque creemos que hacemos mucho y no hacemos nada. ¿Dónde está el fruto? ¿A quién estamos discipulando? ¿A quién estamos formando? ¿A quién le estamos dando de lo que Dios nos da? Ay, es que Dios vive dentro de mí. Sí, pues lo dejaste ahí dentro, porque para afuera no ha salido. ¿Usted está entendiendo? Confiesa tu pecado, confiésalo ante Dios, confiésalo ante los hombres. Y te voy a dar un consejo aquí en este primer punto. Cada que reconozcas tu pecado ante Dios, no lo minimices delante de los hombres. Mami, yo le pedí perdón al Señor. Yo reconozco que tuve una pequeña ira, porque nos volvemos hasta diplomáticos. No, mami, papi, me airé, pequé contra Dios y pequé contra ti, perdóname. Algo que le duele a la víctima es que tú minimices el pecado. Come on, no lo hagas tan pequeño, fue grande, causó daño, hirió. Entonces, exprésalo de esa misma manera. ¿Usted me está entendiendo? ¿Cómo conquisto el pecado? Primero, pídele perdón a Dios por él. Segundo, ve a Dios en lo que pasó. Aprende a ver a Dios en medio de la ira. Dios es soberano y tiene el control de todo y sobre todo. Dios me está formando a través de la misma ira. Confiesa el pecado y apártalo primero. ¿Quieres conquistar la ira? Confiésalo.
Segundo, mira a Dios en medio de tu situación. Familia, eso causa tanto gozo. Déjenme les digo algo que a mí me pasó como familia. Y yo les quiero compartir esto. Dios ha sido un Dios que me ha multiplicado lo poquito en mucho. Y Dios un día me dio esta promesa en mi casa, con limitaciones, recién llegados de Nueva York aquí, con muchas limitaciones. Y abriendo el pan diario del Ministerio en Contacto, encontré este título de un devocional que decía: yo te alimento con lo poco. Y yo me pegué de esa palabra y entendí que Dios me alimentaba con lo poco, que yo solamente me tenía que disponer en las manos de Dios y tenía que creerle al Señor. Tú no tienes necesidad de pelear por lo mucho, Él peleará por lo mucho. Pelea tú por lo poco, porque lo poco que tú puedes hacer, Dios lo multiplicará. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ve a Dios en las situaciones que te están produciendo la ira, lleno de enojo. Señor, pero trabajo como un burro. Señor, no tengo para pagar esto, si pago aquello no pago lo otro. ¿Dónde estás? Me llenaba de ira, y cuando mi esposa me hablaba y mis hijos me hablaban, reventaba como un león. No tenían la culpa, pero reventaba como un león. Qué tan raro que nuestras malas decisiones hacen que los demás paguen el pato. No debiera de ser así. Y llegó una palabra que refrescó mi corazón: yo te sustento con pocas cosas. Yo soy el Dios que multiplico lo poco. ¿A quién necesitas tú? ¿A Dios? ¿A Dios? Ayer hablaba con mi esposa y le dije: negra, pagamos los tases de los carros. Tengo una camionetica verde que es una bendición. Una bendición. Le dije: mami, pagamos los tases de esa camioneta. Vamos para adelante. Salgo del consultorio ayer, donde trabajo yo, y me encuentro una señora y me dice: necesito que me haga un favor. Y yo había pagado ya los impuestos del carro. Señora, ¿qué necesita? Necesito que me bote 7 bolsas de basura en su camioneta. Yo se las boto. ¡Ja! Oiga, de Mosco para arriba todo es cacería. Ya mismo. Y se las botó así uniformado y todo, con clase. Uniformadito y todo. Fui, y cuando le abro el garaje, qué cosa tan horrible. Dios mío, qué locura de garaje. Bravo, qué olores tan fuertes. Una señora ya anciana que no podía ni caminar. Me dice: sácame el carro y bótame esa basura. Yo: Señor, lo voy a hacer en tu nombre. Comida podrida de meses, de años. Entonces yo cojo y le saco las bolsas, y yo aprendo a ver a Dios en la situación. Señor, tú me estás supliendo, tú eres bueno, tú conoces mis necesidades, y yo no solamente voy a botar estas 7 bolsas, yo le voy a limpiar el garaje a esta señora. Cuando la señora sale y ve el garaje limpio, me dice: te prometí 70, te voy a dar 100. O sea, tú dices: te la ganaste, pastor, trabajaste duro. No, Dios me dio la fuerza. Dios me dio la dedicación para decir: voy a hacer un poco más de lo que me pidieron. Pero qué tan raro, tenía que salir con ira. Tengo que pagar, salgo del trabajo, tengo presiones por delante, pero ¿cómo controlo mi ira? Viendo a Dios en medio de la situación. ¿Usted me está entendiendo? ¿Ves a Dios en lo que te rodea? Porque hay personas que pierden de vista a Dios. ¿Sabes cómo le das lugar al diablo? Cuando no le das lugar a Dios. Esa frase debían de inmortalizarla. ¿Sabes cuándo le das lugar al diablo? Cuando no se lo das a Dios. ¿Usted está aquí? Tercero, deja lugar a la ira de Dios. Yo me vengo, a ese man yo lo ahorco. Esa hembra me las paga. Ese curicagado apenas de entre, vas a ver quién soy yo. Ese man me falló, ¡ay, que se atenga! Para las que sea, porque a uno le vibra la sangre. Déjeme decirle, le vibra. Yo como pastor, yo le digo al Señor: Señor, yo se los he dicho, déjame bajar la mano derecha. Con que baje la derecha, 10 segundos, con eso estoy contento. Pero es que mantiene ese clavo ahí pegado, ¿qué hace uno? Póngale cuidado. Esto lo tiene que entender uno en el alma. En el alma. Déjale lugar a la ira de Dios. O sea, si tú te vengas, haces más daño.
Si tú te enojas, raíces de amargura salen en tu corazón. Deja a Dios que tome venganza por ti. Léalo conmigo, Romanos, ya vamos a acabar. Romanos 12:19. 12:19. Léalo conmigo para que la palabra de Dios entre en su corazón. 1, 2 y 3. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuál es el problema con el creyente? Uno con ganas de que Dios trate a Pepe, porque Pepe merece que lo trate Dios. Ese es el criterio que tiene uno. Señor, ahí dentro Pepe, ese man no viene, no barre, no hace nada. Trátalo Dios, trátalo. Y uno con ganas de que, si no lo tratas vos, lo trato yo. Póngale cuidado. Uno le da rabia. Uno dice, Señor, pero este man, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué me hizo aquello? Y resulta que uno ve que a la persona le va medio mal. Y uno dice, empezó Dios. Y Dios empieza a tratarlo a uno. Y Dios dice en la Biblia, no te alegres de la caída de tu enemigo. No sea que Dios le quite su castigo y se lo ponga a ti. Como dicen en Colombia, tenga para que lleve. Tenga para que se entretenga, sí. Familia, mucho cuidado. Dios no trabaja como trabaja usted, como trabajo yo. Mis deseos no son sus deseos, mis caminos no son sus caminos. Así como son de alto los cielos de la tierra, así es la diferencia. No te alegres de la caída de tu enemigo, porque Dios va a quitar el castigo de él, la disciplina que tiene él. Léelo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¡Qué miedo! Porque usted se puede soñar cogiéndolo del cuello, sacándole los ojos, peinándolo a la mitad. Usted se puede imaginar como usted quiera. Pero cuando Dios coge un hombre y una mujer, Él sí se sabe vengar. ¿Y sabe con qué se venga? Con amor. Porque lo va enderezando, lo va trayendo hacia Él. Él no lo va desechando. Nosotros los hombres desechamos a los demás. Pero Dios toma un enemigo y en vez de quitarlo, lo transforma. Eso es algo glorioso. Eso es algo maravilloso. Que tú veas a tu enemigo sentado al lado tuyo. Aquel que te escupió la cara, aquel que te humilló, aquel que te robó, y que tú lo veas levantando las manos. Esa es la venganza de Dios. Lo atrae hacia Él y lo pone a servirlo a Él. ¿Te vengarías igual? ¿Tendrías el mismo criterio para vengarte de los demás? No, no lo tenemos. Nuestro amor es tan raro, familia, nuestro amor, que hay veces nosotros hablamos de amar y nosotros estamos esperando que los demás en ese amar sean tratados también por Dios como Dios lo trata a uno. Familia, ¿sabe algo que nos pasa a nosotros? No nos enfocamos en el trato de Dios con nosotros, sino que nos enfocamos en el trato de Dios con los demás. Concéntrate en tu vida. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué te está hablando? ¿Ok? Déjale lugar a la ira de Dios. ¿Quieres conquistar la ira? Hay otro punto. Usemos la comunicación para resolver el problema. Comunícate. No permitas que las puertas de tu casa se cierren. ¿No has notado que tenemos una casa grande y nuestros hijos cierran la puerta? Y uno les toca: abrime o si no tumbo esa puerta. A mí me ha pasado. O me la abre o tumbo esa puerta. Perdemos la comunicación con nuestros hijos. Y la perdemos por eso mismo. Porque no le hemos enseñado que la puerta siempre se deja abierta para una buena comunicación. Lo que te duele, me duele. Tal vez no te entienda, pero déjame, yo te trato de ayudar. Ahora, para tener una buena comunicación, le voy a leer estas 5 cosas. Sea honesto al hablar. Sea oportuno al hablar. Ataque el problema y no a la persona. Actúe y no reaccione. Ahora, familia, como yo soy un hombre que me gusta mucho la Biblia,
y espero que eso se le pegue a usted. Yo quiero que leamos, y esa es la parte final, estos versículos bíblicos, para que sepa dónde Dios, cómo Dios habla de la ira. Y le voy a pedir un favor, léalo con el corazón en la mano. No lo lea por perder el tiempo o pensando que ahorita tiene que ir a trabajar o que tiene que ir a hacer algo. No, léalo porque esto tiene que cambiar su corazón. Es la escritura, no es el pastor, no es lo que dice, no es lo jocoso de un pastor, es la escritura. Vaya conmigo, por favor, y anote estas citas bíblicas y las vamos a leer. Para mí es muy importante que usted lo haga. Cuando tú tienes ira, te recomiendo a que trates la parte que te corresponde de la ira, tu parte personal. Proverbios 14, 17, léalo conmigo y léalo con ganas, o si no lo repetimos 100 veces cada versículo, y son 100. Ok, 1, 2 y 3. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja, ¿qué hará? Locuras. Vaya a la próxima cita, Proverbios 14, 29, por favor. 1, 2 y 3. Este es maravilloso. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Wow, una porción maravillosa. 15:1, por favor, léalo conmigo. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Vaya conmigo al siguiente, 15:18. 1, 2 y 3. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Wow, eso es un secreto para los esposos. La esposa está como una leona en la casa que usted no puede ni abrir la puerta porque ya siente que con puerta y todo le van a dar a uno. Esa es la clave. El hombre iracundo promueve contiendas. Que tú, no, que es que tú, y se tiran zapatos y ahora sacaron un arma que es que machetes. Dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. 16:32, por favor. 1, 2 y 3. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Wow, qué porción tan linda. Siguiente versículo, 19:11. Léalo conmigo. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto. ¿Qué? ¿Cuál es la honra tuya? ¿Qué es lo que te honra? Dejar pasar la ofensa. Eso me honra a mí. Usted no, y este consejo se lo doy. Yo le digo mucho a mi hijo, palabra, familia, que yo quiero que eso se le meta en su corazón. Mire lo que dice la Biblia, mejor es perro vivo que león muerto. Estamos en una sociedad donde la gente se le adelanta a usted en conducir, donde hay gente que tiene racismo contra uno, le lleva la mala a uno y lo invitan a uno a cada ratico a que usted salga del carro y para las que sea. Yo tuve un hermano en la fe que se creía bravo y al hombre se le adelantaban y él se adelantaba y le ponía el bumper de atrás y hacía frenar el de atrás. Y un día dio con un moreno, que el moreno le metió el carro y él le aceleró, se le metió por delante y ese moreno lo siguió todo el camino hasta que llegó a la casa. Usted sabe que es un moreno de 3 metros, uno mirándolo, uno bien chiquito. Y mirándolo, y ya uno nervioso, 5 minutos, y ese man detrás de uno. Lo siguió hasta la casa. El hermano parqueó, había llamado a la esposa por teléfono, el papá de 7 hijos, y le dijo, sáqueme esos 7 hijos, no para que me defienda y no para que este man tenga pesar de mí. Palabra. Salió la señora con esos 7 hijos, se paró frente a la puerta y el moreno se bajó con un martillo y le quebró todos los vidrios del carro. Todos. ¿Sabe por qué? Porque la ira lo lleva a uno a eso. La ira promueve contiendas. 19:11, la cordura del hombre. Si el hombre hubiera sido cuerdo, cordura, si hubiera apretado sus sentimientos en Dios. Porque hay veces decimos, pastor, es que yo soy de carácter duro, yo soy de carácter fuerte. Mentiras, tú eres de carácter débil. Si fueras fuerte lo dominabas. Ok, vamos al último y se puede poner de pie. 29:8. 1, 2 y 3. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira.
¿Eres un escarnecedor? Ahí están los secretos de un hogar feliz, de una vida feliz. Ella está enojada, yo estoy enojado. Mi posición es, yo no voy a escarnecer mi hogar. No le voy a añadir nada, no le voy a añadir nada. Usted no ha notado que la mujer se queda en casa y los hijos hicieron todo el día y ella está que se revienta. Y el hombre por fuera, trabajando duro. ¿Qué hace la mujer insensata? La mujer insensata dice, espere que venga su papá. Ella no puede, le falta autoridad y dice, espere que llegue a su papá. Y la mujer que es insensata le abre la puerta y ahí mismo. Y el esposo se pone que se revienta. ¿Qué hace la mujer sabia? La mujer sabia dice, papi, mi amor, qué día tan maravilloso el que espero que hayas tenido. Le sirve la comidita, que le salga un mito a la comidita, no que se le vea la grasa en la comida, porque grave. Que le salga el humito, que el man diga, me quieren, me honran, le sirve la comida. Póngale cuidado, mujeres. Atención, que esto no se ve todos los días. Le sirve la comida a su esposo, que le salga el humito. Ese es el secreto, que le salga el humito. Lo sienta. Y apenas ese hombre termine y se vaya al mueble que se reclina, y la primera señal es que se desabotona aquí, suéltele lo que quiera. Eso es un consejo sabio. Dígale lo que usted quiera, que ese man de ahí ya se va a quedar dormido y no le va a escuchar. No, familia, todo tiene su tiempo. Todo tiene su lugar. Hágalo con sabiduría. Mi pueblo perece porque le falta ¿qué? Sabiduría. Póngase de pie, por favor.